Hola chicas, chicos, bienvenidos a nuestra primera clase de AutoCAD. Hoy les voy a mostrar las herramientas más básicas del programa para dibujar y editar un dibujo. Y parto explicándoles un poquitito la forma de trabajar que tiene AutoCAD. AutoCAD trabaja en base al sistema coordenada, un plano cartesiano, donde aquí nos muestra el eje X, el eje Y y el eje Z que está saliendo de nuestras pantallas. Los comandos a utilizar, tenemos un primer menú Home, donde encontramos herramientas de dibujo, como por ejemplo línea, círculo, arco, rectángulo, achurado, entre otros. Cuando el menú muestra una flecha es porque hay más opciones que están escondidas dentro de él. Lo mismo sucede aquí en Modify. Dentro del mismo Modify tenemos las herramientas de edición que tiene el programa para nuestros dibujos. Mover, rotar, cortar, redondear, entre otros. Lo mismo, cada comando que tenga una flecha es porque tiene otras opciones dentro de él. Tenemos un menú de anotación donde tenemos herramientas para escribir y acotar. En texto tenemos dos opciones de texto. En acotar hay varias opciones más. Y otras herramientas que las vamos a ir detallando más adelante. Parto mostrando el uso del comando círculo. Uno de los detalles de funcionamiento del programa es que siempre muestra un pequeño menú que me indica qué es lo que me pide el programa para realizar. Por ejemplo, aquí me dice que especifique el punto centro del círculo. Entonces le hago clic, como no tengo ningún otro dibujo de apoyo, voy a hacerlo en cualquier lugar. Un clic y ahí aparece el círculo. Se especifica el radio. Siempre cuando marcamos el comando círculo desde ahí, pide la opción centro radio, porque dentro de esa hay otras opciones. Toma esa opción. Centro radio quiere decir que me pide un centro y me pide un radio. Acabo de especificar un centro con un clic. Ahora me pide el radio de la circunferencia. Por ejemplo, voy a ingresar 50 para hacer un círculo de diámetro 100. La rueda del mouse nos va a servir de zoom. Nosotros podemos girar la rueda y vamos a aumentar o disminuir el tamaño de la figura, el tamaño visual. La figura sigue siendo de diámetro 100 en todo momento. La única diferencia es que nosotros lo estamos viendo desde más cerca o desde más lejos. A eso se le llama zoom. Esta figura puede que se nos arranque de la pantalla dependiendo de dónde tengamos el cursor. Si yo tengo el cursor fuera de la figura cuando lo giro, la figura se arranca. Pero si el cursor está encima de la figura cuando giro, la figura no se arranca. Ahí se va, encima no se arranca. Muchas veces de igual manera sucede que no queda justo en el lugar que queremos. Entonces cuando suceda eso, podemos llamar al comando pan. Dentro de la misma rueda en sí es un botón. Yo voy a apretar la rueda, no girar. Eso es girar, yo la voy a apretar. Cuando se aprieta, se aparece una manito, ese es el comando pan, en español encuadre. Lo que hace es mover toda la hoja. Imagínense que estamos dibujando en una hoja de papel y esa hoja está, digamos, me queda incómoda para dibujar, tomo la hoja y la acomodo. Eso es el comando pan. No es que mueva una figura con respecto a otra. Ya. El comando línea. Voy a hacer un rectángulo solamente con líneas, por ejemplo, de 100 por 60. Y voy a hacer un clic y ahí me especifica que debo ingresar una distancia, como les dije, de 100 por 80. Es importante que aparezca una línea punteada de color verde. Ese es el comando polar que me ayuda a poder dibujar una línea que esté completamente recta. Esta es una de otras maneras de dibujar una línea en forma recta. Entonces, cuando está la línea punteada, escribo la distancia que quiero, Enter. Esta línea punteada, este polar, está configurado por defecto a 90 grados. Quiere decir que a cada 90 grados me va a mostrar esta línea punteada. Yo la podría configurar, por ejemplo, para que me muestre a cada 45 grados. Ya, entonces, cuando esté hacia arriba va a aparecer esta línea punteada. Tenga la precaución de cuando suelten el mouse,
muchas veces el cordón del mouse está tirante, entonces uno suelta y se mueve esta línea. Asegúrense de cuando escriban esté esta línea verde mostrándose. De 60 Enter. Para que este comando funcione, debe estar activo, por defecto bien activo, pero deben marcarlo, si es que no lo está, aquí abajo. Ese es el polar, yo lo tengo activo. Ya. Si sigo con el rectángulo, que aparezca la línea punteada, escribo 100 nuevamente, Enter, y aquí para bajar puedo bajar para que muestre la línea punteada y escribir los otros 60, o pinchar en el punto final. Ese cuadradito me indica que es el punto final de la línea horizontal que ya había dibujado previamente. Le hago clic y ahí lo cierra. Para salir del comando puedo apretar la tecla escape o la tecla enter. La tecla escape se va a ocupar muchísimo aquí en el programa AutoCAD. Ya, ahora voy a hacer redondeos en una figura. Para hacer redondeos se ocupa el comando fillet. Yo debo especificar primero cuál es el valor del radio. Para cambiar el valor del radio, porque no sé el que tenga en estos momentos, por defecto viene en 0, se pincha en radio porque eso es lo que quiero modificar. Le hago clic, ingreso el valor del radio que quiero, por ejemplo 12 milímetros, enter. Y aquí lo aplico entre S y S. Y ahí hace un redondeo. Lo vuelvo a llamar fillet, redondeo. Ya está con el valor que le di anteriormente, por lo tanto no es necesario cambiarlo. Y lo aplico entre S y S. Acá AutoCAD, para acelerar el dibujo y no estar a cada rato llamando al comando, cuando nosotros queremos utilizar el mismo comando que recién utilizamos, apretamos la tecla Enter. En estos momentos no tengo ningún comando activo. Al darle Enter, me devuelve o me vuelve a llamar el último comando que activé. Como el último comando que activé fue fillet, continúo con fillet. Entre S y S, el comando se va, lo vuelvo a llamar con Enter. Y lo aplico entre S y S. De esa manera no tenemos para qué estar llamando a cada rato un comando cuando lo queremos utilizar. Si quisiera hacer círculos justo en el centro de este redondeo, voy a marcar el comando círculo, me acerco aquí para que me muestre el centro de ese círculo y no lo marca. Pero si me acerco y vuelvo, aquí no pinché en ningún momento, vuelvo, ahí me deja la marca. Hago un clic y especifico el radio, por ejemplo 5 enter. Y lo mismo, quiero volver a llamar al comando círculo. Para no estar llamándolo de nuevo y haciéndole clic aquí, le doy un enter a la barra espaciadora. Digo la barra espaciadora porque en AutoCAD la barra espaciadora es un enter también. Con enter confirmo los 5 milímetros de radio que le había dado anteriormente. Vuelvo a dar enter, marco el centro, enter para confirmar el radio, un enter, me acerco, marco el centro y un enter para especificar o confirmar el radio de 5. Por lo tanto, y les recuerdo, en AutoCAD tenemos ese enter y la barra espaciadora para AutoCAD también es un enter. En algunas ocasiones la barra espaciadora solamente para algunos comandos muy acotados, digamos, la barra espaciadora es una barra espaciadora. Por ejemplo, cuando estamos escribiendo un texto y queremos dar un espacio, ahí la barra espaciadora ya no es un enter, sino que cumple su misión de generar espacios. Ahora, si quiero borrar, tengo el comando erase. Para borrar, debo primero seleccionar el objeto y luego enter. Por lo tanto, si quiero borrar más de uno, marco borrar, pincho todos los que quiero borrar y le doy un enter. También puedo abrir una ventana.
La ventana se abre con un punto y se cierra con otro. Voy a dar un clic aquí, encerrando todo lo que quiero borrar, y otro clic para cerrar la ventana. Le doy un Enter y ahí borra todo. Nuevamente entonces, con el comando línea, voy a hacer un rectángulo de 100 por 80, marco un clic, me desplazo, 100, Enter. Me desplazo hacia arriba, que aparezca la línea punteada, 80, Enter. Me devuelvo, puedo con el comando pan correr el dibujo para que me quede más cómodo, que aparezca la línea punteada, 100 nuevamente, Enter, y luego bajo, puedo escribir los 80 o pinchar en el punto final. Con la tecla escape, salgo del comando. Ahora, si yo quiero copiar líneas paralelas, por ejemplo, yo quiero copiar esa misma línea a 10 milímetros para acá, existe el comando offset. El comando offset, ahí lo encontramos, me pide primero especificar la distancia de a cuánto lo quiero copiar. Por ejemplo, 10. Enter. Selecciono el objeto y ahora me pregunta el lado. ¿Los 10 van a ir para un lado o para el otro lado? Le hago clic. No importa que lo haga lejano a los 10 que están especificados, da lo mismo. Clic. El comando queda activo y queda activo con los 10. Por lo tanto, yo puedo seguir si quiero que sea la misma distancia. Ese objeto y el lado. Ese objeto y el lado. Ese objeto y el lado. Con un Enter salgo o con la tecla escape. Ahora, si yo por ejemplo quisiera cortar esas puntas, todas esas puntas, se ocupa el comando trim. El comando trim sirve para cortar. Trim. Aquí el comando primero me pide no el objeto que se quiere cortar, sino que un límite, hasta dónde cortarlo, porque si voy a cortar algo, debo primero decirle hasta dónde quiero cortarlo. Entonces, primero se indica eso. Si yo quiero cortar esa línea, le voy a indicar que ese va a ser mi límite. Hasta ahí quiero cortar. Enter. Después de seleccionar el límite, pueden ser más de uno, se le da un Enter. Después del Enter, el programa entiende que ahora queremos cortar. Quiero cortar esa y quiero cortar esa. Salgo del comando, puedo salir con la tecla escape o con el Enter y aquí lo voy a volver a llamar. Podría dar un Enter para volver a llamarlo. Voy a seleccionar Trim, no Offset, Trim. Trim. Voy a cortar ahora esa y esa. Le doy el límite, hasta dónde quiero cortarlo. Quiero cortar hasta ahí. Enter, para decirle que ya no queremos seleccionar el límite, sino que lo que queremos hacer ahora es cortar. Y quiero cortar aquí y quiero cortar aquí. Con un Enter salgo del comando y con el mismo Enter lo vuelvo a llamar. Voy a seleccionar mi límite, Enter y corto aquí y aquí. Con el Enter salgo del comando y con el Enter lo vuelvo a llamar. Mi línea límite, Enter y lo que quiero cortar. Quiero cortar esa y quiero cortar esa. Y ahí ya corté todas esas puntas. Voy a deshacer para restablecer el dibujo original. Ya, volviendo al comando trim. Cuando queremos cortar entre dos líneas, por ejemplo, yo quiero cortar esa línea entre esa y esa. Marco trim, los límites primeros, ese va a ser mi primer límite, mi segundo límite. Enter. Y quiero cortar aquí y esos mismos límites me sirven para cortar acá. Ya iba cortando. Vuelvo a seleccionar trim. Podría darle un Enter para volver a llamar al último. Marco el límite. Aquí podría mostrar estos dos límites. Enter. Y cortar aquí y aquí. Y sigo al tiro con eso. También se puede abrir una ventana para seleccionar. ¿A qué me refiero? Si yo quiero cortar con trim esa línea, yo le digo mis límites, Enter, y aquí hago un clic y sin soltar abro una ventana y marco esas dos. También podemos acelerar el proceso seleccionando varios límites, abriendo una ventana. Ahora, voy a correrme con el comando pan.
y mostrarles cuando nosotros queremos hacer un rectángulo directamente con el comando rectángulo. Aparece este comando, se hace un clic y se abre. Acá, una vez que especifico el primer punto, debo indicar ahora el siguiente punto. Y este siguiente punto se lo indicamos con coordenadas o distancias. Si quiero que sea de 80 por 60, escribo 80, tabulación, y ahora la altura en Y, 60. Un rectángulo de 80 por 60. Enter. Y ahí lo realiza. La tecla tabulación la encontramos aquí, al lado de la Q. Esa es la tecla tabulación, la que muestra dos flechas apuntando para ambas direcciones. Nuevamente voy a volver a ocupar el comando. Voy a hacer ahora un rectángulo de 60 por 40. Siempre se indica primero la medida primero en X, luego la medida en Y para especificar el rectángulo. Entonces, primero un clic. Desplazamos la distancia en X, 60, la distancia en Y, tabulación, y le damos la distancia en Y, 40. Enter. Por último, si queremos modificar, o más que modificar, alterar la estructura del rectángulo. ¿Por qué digo estructura? Porque este comando viene como polilínea. Si yo me quedo encima del rectángulo, me va a decir polyline. ¿Qué es lo que es una polilínea? Es una entidad que está conformado por varios objetos, pero va a ser un solo elemento. Si yo me acerco, se marca completo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero borrar, al pinchar una línea, como es un solo elemento, lo va a marcar completo y lo va a borrar completo. Lo mismo, si quiero hacerle un offset, por ejemplo de 10, le voy a dar un enter, y pincho el objeto, como es un solo objeto, le va a dar un offset a todo al tiro. Entonces, para que eso no suceda, se debe explotar la figura. El comando explotar lo encontramos dentro de lo que es modificación, y aparece un cubo con sus caras descomponiéndose. La aplicación es sumamente sencilla. Se marca el objeto y luego un enter. Aquí las líneas quedan independientes, por lo tanto, si quiero borrar una, se borra esa línea. Repito, borro una, se borra solamente esa línea. Esto sucede cuando realizamos un rectángulo con el comando rectángulo. Cuando hacemos línea por línea, no es necesario. Por último, si nosotros queremos corroborar la medida de lo que hicimos, utilizamos la herramienta de dimensión. Por ejemplo, lineal. Quiero dimensionar del punto final de esta línea hasta el punto final de esa línea. Luego me dice dónde quiero colocar la cota, le hago clic. Más adelante les voy a mostrar cómo especificar la distancia, que por normativa lleva 10 milímetros desde el objeto. Y ahí está la distancia especificada. Sigo con otra cota lineal, por ejemplo, desde ahí hasta aquí, y me dice que es 60. Con Enter también puedo repetir el último comando, desde ahí hasta aquí, y lo puedo dejar en la misma línea. Con Enter repito el comando, desde ahí hasta ahí, y especifico en el punto final para que me quede a la misma altura. Estas son las primeras herramientas de dibujo que les voy a mostrar, que corresponden a la parte más básica. En el siguiente video vamos a empezar a dibujar una figura con todas sus medidas. Nos vemos, que estén muy bien.